4s2, voy a poner hasta acá, el 2 y para... O sea, ¿qué necesitamos conocer para resolver ejercicios de configuración electrónica y encontrar sus números cuánticos? La teoría básica es esta que vemos aquí en la pizarra. Primero, para la configuración electrónica conviene aprenderse este diagrama. Lo podemos formar, no es necesario aprenderlo, si sabemos que empieza de esta manera en vertical, que sería 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5, hasta el número 6. Después, recordemos que este me representarán a los orbitales del tipo S. Después, los del tipo P serían a partir del 2, 2, 3, 4, 5 y 6, sería el orbital P, y cada uno lleva 6 como electrones aquí puestos, digamos, como exponente. Luego, la D sería a partir del 3, 4 y 5, acá voy diciendo la D, y finalmente la F, que lleva el 14, lleva 4F y 5F, es el último de los orbitales. La D, cabe mencionar que lleva el 10. Si sabemos este diagrama, va a ser mucho más fácil conocer cómo va la configuración electrónica, que veremos en un ejercicio. Ahora, para los números cuánticos, necesitamos conocerlos. El número cuántico n, que significa el número cuántico principal, y puede tener los números, o puede contener el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es referente a cada nivel máximo de cada número atómico que vayamos colocando. Ahora, el número L, que es el azimutal o secundario, puede ser el número 0, 1, 2 o 3, nada más. ¿Cómo voy a nombrar estos? Bueno, de acuerdo al orbital último en el que se encuentra mi último electrón. Por ejemplo, para S pondría el 0, para P pondría el 1, para D pondría el 2 y para la F pondría el número 3. Después vamos a ver el número cuántico magnético, que es el M, el cual puede contener desde el menos 3 hasta el más 3. Ya iremos viendo cómo formar esta nomenclatura una vez colocando la configuración electrónica del número cuántico magnético. Y finalmente, el último número es el S, o el spin, el que indica el giro del electrón. Si el giro va hacia arriba, tal como le indica esta flecha, pondremos más un medio. Si el giro va hacia abajo, pondremos menos un medio para el último electrón de valencia de la configuración. Ahora, explicando ya esta teoría, pasamos a un ejercicio para clarificar. Bien, con este primer ejemplo vamos a obtener la configuración electrónica y los números cuánticos para el número Z igual a 6. Recordamos que Z en química me va a representar número de protones o número de electrones. Para aquí nos va a servir esto, como estoy trazando estas exponentes. El primero que tenemos aquí, la configuración es el 2s2, voy a poner aquí, y después viene el 2p6. Ojo aquí, ¿cuántos electrones llevo? Si necesito 6, aquí llevo 2 y 2 son 4, y aquí tengo 6 disponibles. Entonces, en la configuración del 2p6, prácticamente si la pongo, llegaría a 10. Entonces, necesito utilizar nada más los que son necesarios. Si ya con estos dos llevo 4, aquí me faltarían únicamente 2 electrones de esta. ¿Okay? Vamos, que esto es la parte importante. Recordar que los números cuánticos van a ser el número cuántico n, el número cuántico l o azimutal, secundario, terminales. ¿Cómo vamos a colocar estas líneas? Bueno, si estoy en la terminal S, que es exponente 2, siempre va a llevar una sola línea. Si estoy en la terminal, en este caso en el nivel P, que es este, acá siempre va a tener 3 líneas. Si estoy en el terminal D, va a tener 5 líneas, y si estoy en la terminal F, estaré con 7 líneas. ¿Cómo lo deducimos? El exponente es el que nos dice cuánta es la cantidad de líneas. Lo único que hay que hacer es dividir el exponente, me daría 3 líneas, tal como líneas. Cuántico principal, que es casi siempre, no es mutal. Y recordemos que aquí había unas leyes básicas. Depende en dónde termine yo. SPDF para el número cuántico azimutal tiene las reglas que si está, respondería el número, pues, para que sea más fácil. Electrones, que está aquí el exponente, entonces sería uno hacia arriba y uno hacia abajo. En este lleva también 2 electrones, pero para llenar los orbitales de este tipo no lo puedo hacer así, es decir, uno y uno arriba y uno abajo. Esto sería totalmente equivocado. Lo que sí tenemos que hacer es aprender mano hacia abajo. En este caso, como nada más tengo que llenar 2 electrones, me quedo justo al llenar los 2 primeros hacia arriba. Nivel P o subnivel vendría siendo, aquí siempre el del medio lo elegimos como 0 y después alternamos el más 1. ¿Sabes qué es lo chistoso? Borré toda mi galería de fotos a mano y mi iPhone sigue lleno. Seguro estás cometiendo estos últimos 2 números cuánticos. El número cuántico magnético es en donde se encuentra el último electrón. Este es mi número
y el 4. Después viene el número cuántico asimutario, L o secundario. Este también sería para la última, justo número, ¿cierto? Aquí hay 2 electrones, entonces menos el 3 positivo. Una vez haciendo eso, podemos ver cuál por la línea, 1 menos 2. Sin embargo, el último electrón en el giro, en el spin, si es un para números cuánticos. El número cuántico, ahora que vamos a investigar, o mejor dicho, el número atómico, es para yo recordar que los niveles, puesto que hasta aquí, si hacemos la cuenta, llevamos 30 electrones. Me faltan 3, entonces tendré que poner 4p3. 2 electrones faltantes. Para los niveles P sigue respetándose siempre, pues tengo 3 líneas, 1, 2 y 3. Ahí está. Y recordar que nuestros números cuánticos a encontrar, en este caso sería el número cuántico n, el número L, el número M y el número S. Es el máximo nivel que aparece, el 4. Como estamos en el P, le corresponderá un 1. Entonces el número secundario lleva el 1. Y la línea del medio será nombrada como 0. Y después a la derecha positivos de más 1 en el nivel magnético. Y listo. De esta forma ya tengo la configuración electrónica para el número 33 y sus números cuánticos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos Buenos días. días. Están muy bien. Vamos a Buenos dar inicio a días. la clase del día de hoy. ¿Todos están ya listos? Si están ya listos, empecemos. Ok. Bueno, el día de hoy creo que ya se está grabando. O sea, esperemos que veamos a ver. Esperemos que empiece la grabación. Eso, ya estamos grabando. Ok. El día de hoy vamos a hablar sobre el enlace químico y la polaridad. Creo que ya tienen una idea sobre qué es un enlace químico, pero probablemente no tengan una idea de qué es la polaridad. El día de hoy nos vamos a centrar en estas preguntas, en estos objetivos. Vamos a identificar fundamentos básicos de los enlaces iónicos, de los enlaces covalentes. Vamos a relacionar ciertas propiedades físicas y químicas de los compuestos. Y vamos a también conocer la regla del octeto, algunas excepciones para crear las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis pueden ser muy complejas. Sí, pueden ser muy complejas. Nos vamos a centrar ahorita, el día de hoy, en estructuras un poco sencillas y más adelante pues vamos a ir practicando las que son más complejas. Vamos a relacionar la hibridación con la formación de los enlaces covalentes y vamos a demostrar la utilidad de las cargas formales en la creación de las estructuras de Lewis. Las cargas formales son un parámetro que nos va a permitir establecer si la estructura de Lewis es la más probable
la más adecuada para el compuesto, así que vamos a dar inicio al día de hoy. Con el enlace químico, ¿qué vamos a ver con el enlace químico? Tenemos que hacernos ciertas preguntas. Con el enlace químico vamos a preguntarnos qué sucede cuando los átomos interactúan, ¿sí? Cómo se están formando los compuestos y qué da la estabilidad de esos compuestos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos preguntemos qué sucede cuando los átomos interactúan, por lo general están formando un enlace químico, ¿sí? Y por lo general están entrando en contacto sus regiones más externas. Quiere decir que con esta pregunta nos vamos a centrar en las regiones más externas. Por lo tanto, nos vamos a centrar en los electrones de valencia. Ustedes ya reconocen qué es la idea de los electrones de valencia. Entonces, cuando estudiemos los enlaces químicos, nos vamos a centrar con los electrones de valencia. Ahora, ¿cómo se están formando los compuestos? Bueno, cuando tenemos los compuestos, la mayor parte de los elementos se encuentran en la naturaleza combinados como compuestos, en la mayor parte, a excepción de unos cuantos que se conocen como los gases nobles. Los gases nobles son estables, son muy estables. Y estos solo mediante condiciones extremas van a formar compuestos, ¿sí? Van a formar compuestos. ¿Por qué pasa esto? Porque los gases nobles son muy estables, son demasiado estables. ¿Y a qué se debe que sean estables? Y es que tienen una característica muy singular, y es que tienen su energía de valencia, un nivel de energía de valencia completamente lleno. Más adelante, si se recuerdan de las configuraciones electrónicas, si las han visto, se darán cuenta que cuando hacemos la configuración electrónica y hacemos el diagrama de orbitales de un gas noble, nos vamos a dar cuenta que tienen el nivel de energía de valencia lleno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los demás gases nobles, todos, como por ejemplo el helio, que tiene 2 electrones de valencia, que llena su nivel de energía con 2 electrones, y todos los demás gases nobles tienen 8 electrones de valencia. Y a esto le conocemos como el octeto, ¿sí? Entonces, los compuestos como tal, cuando formamos compuestos, dejando de lado los gases nobles, ¿qué estamos haciendo? Estamos transfiriendo o compartiendo electrones, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepan. Se transfieren o se comparten electrones con la finalidad de que el compuesto, los átomos que forman el compuesto, tengan configuraciones electrónicas estables, ¿sí? Estables. Esto nos da la respuesta de esto, que da la estabilidad de los compuestos. Se busca que sean estables las configuraciones al momento que se forma el compuesto. Cuando nosotros estudiemos los enlaces, nos daremos cuenta de que vamos a ver 2 enlaces bien singulares: los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Cuando hablamos de los enlaces iónicos, principalmente vamos a estar hablando de una transferencia de electrones, y al mismo tiempo vamos a estar hablando de un átomo de metal que transfiere sus electrones a átomos de no metales. Por eso vemos este esquema de acá. Vemos que un metal, la M, transfiere electrones a un no metal. Esto se puede explicar con las propiedades periódicas, las energías de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad. Esto se explica con esas teorías que nos dicen que los no metales tienden a tener más afinidad electrónica que los metales y quieren completar su octeto a como dé lugar. Para los metales les es más fácil tener niveles de energía de valencia llenos si pierden electrones, mientras que los no metales les es más fácil completar sus niveles de energía adquiriendo electrones, ¿sí? Entonces, la idea es obtener una configuración electrónica estable, ¿sí? La idea es obtener una configuración electrónica estable, y esto responde a lo que les comentaba, la regla del octeto, ¿sí? La regla del octeto. Ojo, y muy importante, la regla del octeto es clave para entender cómo funcionan los elementos representativos. Ustedes ya conocen los elementos representativos, pero no se aplica para poder estudiar los elementos de transición. Esto es muy importante que lo sepan. Entonces, cuando nosotros tenemos un enlace iónico, como el nombre lo dice, vamos a tener iones. Y estos iones tienen cargas eléctricas, ¿verdad? Vamos a tener iones positivos, que ya conocemos el nombre,
que tienen estos iones con carga positiva, que se conocen como cationes, y los aniones, que tienen esta carga negativa. ¿Qué es lo que sucede? Se forma, este enlace iónico se está formando cuando los átomos pierden, el metal está perdiendo, o ganan electrones. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? Obtener una configuración electrónica estable. Si nos fijamos y vemos las configuraciones electrónicas acá, en esta parte de acá abajo, nosotros podemos ver que este nivel está iniciando llenarse. Mientras que si pierde el electrón, vemos que aquí completa el nivel, ¿sí? Vean, 6 y 8, el átomo de sodio. Mientras que el átomo de cloro, cuando se forma el ion cloruro, ¿sí? Vean que él quiere completar su nivel de energía y solo le hace falta un electrón. Por eso está ganando el electrón. Por eso el sodio tiende a perder el electrón y el cloro tiende a ganar el electrón con la finalidad de completar el objeto. ¿Dudas hasta el momento? ¿Claro eso? Ajá, dime, Daniela. Entonces, digamos en resumen, los átomos, digamos, que los aniones que tienen carga positiva, como ellos agarran el ion, por eso se hacen más grandes, y los elementos representativos por eso quedan más pequeños. Cuidado, vamos a completar la idea. Nosotros vamos a trabajar esto con elementos representativos. El sodio y el cloro son elementos representativos. Ahora, la idea que tú tienes es sobre el tamaño, y eso es muy cierto con respecto al tamaño, pero vamos a guiarla mejor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo pierdo electrones, mi nube de electrones se vuelve más pequeña. Por lo tanto, podemos ver que la imagen nos señala que es más pequeño ese ion a comparación del átomo neutro, porque está perdiendo electrones. La nube de electrones se vuelve más pequeña, está perdiendo electrones. Pero el cloro que lo está ganando, que ojo, ambos son elementos representativos, como está ganando electrones, su nube de electrones se vuelve más grande, ¿sí? Y entonces eso hace que el ion, en este caso se le conoce como anión, el anión de cloruro sea más grande que el átomo de cloro neutro. Ahora, si ustedes se fijan, hay cargas opuestas. Sí, hay cargas opuestas. Y esto es la razón del por qué se enlazan. Hay una atracción electrostática entre los elementos, entre los iones en este caso, que genera que se unan. Entonces, Daniela, cuidado con eso, porque ambos son elementos representativos, pero cuando se pierden electrones, se hace más pequeñito el ion a comparación del átomo neutro, y cuando se ganan electrones se vuelve más grande. ¿Por qué pasa esto? Porque hay más electrones en la nube electrónica, y recuérdense que los electrones se repelen entre sí. Si se repelen entre sí, al haber más electrones, hay más fuerzas de repulsión, y eso hace que la nube electrónica se vuelva más grande. Entonces, en teoría, para una manera fácil de estudiar, podemos observar que el ion se vuelve más grande si gana electrones, y el ion se vuelve más pequeñito en comparación del átomo neutro si lo pierde. No sé si queda claro esto, Daniel. ¿Sí? Excelente, perfecto. Sí. Perfectísimo. Ok. Bueno, sigamos. Entonces, siguiendo con esto, vamos a ir a la otra diapositiva. Vamos a ir acá, esto de acá. Tenemos que saber que los compuestos iónicos, como les comentaba, consisten en iones positivos y iones negativos. Y algo muy importante, que no vamos a hablar en los compuestos iónicos, no vamos a hablar de moléculas. De moléculas vamos a hablar cuando tengamos compuestos covalentes. Cuando hablemos de compuestos iónicos, vamos a tener algo que se le conoce como unidad fórmula. Esta unidad fórmula describe la proporción más simple de iones de un compuesto iónico. Si se fijan, por ejemplo, tenemos aquí el compuesto cloruro de sodio, nos vamos a dar cuenta que cada ion está rodeado por otros iones de carga opuesta. Por ejemplo, el cloruro está rodeado de iones sodio que tiene carga opuesta. Se atraen electrostáticamente, ¿sí? Y el sodio está rodeado de iones cloruro, ¿sí? Entonces, la proporción más simple de iones
donde cada ion está rodeado por otros iones de carga opuesta, formando, muy importante, estos forman una red cristalina. Forman una red cristalina y no forman moléculas individuales. A esto le conocemos como unidad fórmula, ¿sí? Entonces, es muy importante que sepan que, de una manera muy sencilla, podemos decir, unidad fórmula es la relación más simple de iones que representa la composición del compuesto, ¿sí? Entonces, y muy importante, reconocer que cada ion no está solito, sino que está rodeado por otros iones que son de carga opuesta, formando una red que es ordenada, por cierto, formando una red que se le conoce como red cristalina, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento, no? ¿Todo bien? Excelente. Ok. Y aquí podemos ver, por ejemplo, otra imagencita en donde dice, el cristal de cloruro de sodio, el cada ion está rodeado por 6 iones. Vean cómo se forma esta red ordenada y se forma esta red cristalina. Muchos compuestos iónicos van a ser cristalinos por esa red ordenada que hay de iones atrayéndose entre sí, ¿sí? Y lo podemos ver. Otra imagen en donde decimos, el átomo de sodio pierde un electrón. ¿Quién lo obtiene? El átomo de cloro se convierte en ion cloruro y el átomo de sodio pierde ese electrón y se forma el ion sodio. Cargas opuestas se atraen electrostáticamente por la diferencia de cargas, ¿sí? Esta es positiva y esta es negativa, ¿sí? Y se unen de manera ordenada formando una red cristalina. Iones importantes, fíjense, cuando nosotros consumimos estos compuestos, estos se disocian en sus iones. Cuando están en disolución acuosa, los compuestos iónicos se disocian en los iones que los conforman. Y en solución vamos a tener los iones que conforman el compuesto iónico. Iones importantes, por ejemplo, el ion sodio, el ion potasio, este es el ion sodio, ¿sí? Na con la carga positiva, el ion potasio, el ion calcio, que vean, muy importante, tiene un 2 más. Los iones, si vemos la configuración electrónica del calcio, nos vamos a dar cuenta que él necesita perder 2 electrones para poder estar en la configuración electrónica estable. No va a ir perdiendo de uno en uno, sino que va a perder los electrones necesarios para poder estar en la configuración electrónica estable. Al igual que los aniones, ¿sí? Estos no metales que pueden ganar electrones, van a ir ganando los electrones necesarios para poder completar sus configuraciones electrónicas. ¿Por qué son importantes estos iones? Nos podríamos preguntar. Pues fíjense que, por ejemplo, el ion sodio es el principal catión que se encuentra fuera de la célula, ¿sí? Es el principal catión que se encuentra fuera de la célula, al contrario del ion potasio, que es el principal catión que se encuentra en el interior de la célula. Cuando empiecen a ver biología se van a dar cuenta, y cuando luego vean bioquímica se van a dar cuenta de la importancia de la regulación de las concentraciones de estos iones adentro y fuera de la célula. Es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la cantidad de ion sodio va a regular y controlar los líquidos corporales, al igual que el ion potasio. La presencia de este regula los líquidos corporales en base a niveles de concentración. Cuando hay niveles de concentración diferentes a los que deberían de haber, existe movimiento de los líquidos corporales para que se mantengan en equilibrio. Por ejemplo, el calcio. ¿Cuál es la importancia del calcio? El calcio, ¿dónde lo podemos consumir? En la leche, en el queso, en la espinaca, en las verduras, productos lácteos, como por ejemplo el yogur. Y es muy importante reconocer que el ion calcio, el calcio como tal, ¿sí? Se encuentra fuera de la célula, y el 90% del calcio del cuerpo se encuentra en el hueso. Y muy importante, al estar en el hueso, se encuentra como un compuesto, como carbonato de calcio o fosfato de calcio, que está formando el hueso. El magnesio, ¿por qué es importante? Aquí no tenemos el magnesio, pero es importante. Importante porque está fuera de la célula, y 70% del magnesio se encuentra en los huesos. Y el cloro, parte de, por ejemplo, la sal de mesa, como por ejemplo podemos encontrar el ion sodio. Principal anión, es el principal anión que se encuentra fuera de la célula.
Y es muy importante porque está formando parte del juego de la regulación de los líquidos corporales, pero también es importante porque es el principal anión de nuestro jugo gástrico. Más adelante, cuando veamos ácidos y bases, se van a dar cuenta de la composición de este jugo gástrico, y el anión cloruro es el principal anión del jugo gástrico, ¿sí? Entonces, los iones presentan no solo una importancia a nivel químico, sino que a nivel bioquímico, fisiológico, debido a las funciones y a las ubicaciones que tienen en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, nos vamos al otro tipo de enlace, el enlace covalente. Por lo general, este se genera cuando hay dos no metales interaccionando, ¿sí? Entonces, un compuesto covalente vamos a tenerlo cuando dos átomos no metálicos están compartiendo, ojo, y muy importante, esto era, el enlace iónico, era una transferencia de electrones, y aquí lo dice la imagen, transferencia de electrones, pero que tenemos en el enlace covalente una compartición. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y esto se puede explicar con una propiedad periódica muy importante, las energías de ionización. ¿Qué pasa con las energías de ionización de los no metales? Las energías de ionización de los no metales son altas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos no van a querer perder fácilmente los electrones. Difícilmente van a soltar los electrones. Entonces, si no se pueden transferir el uno al otro los electrones, lo que van a hacer es compartirlo. Quiere decir que los electrones no se transfieren, se comparten. Y entonces este no metal, este átomo de no metal va a ocupar el electrón del otro no metal, y este no metal va a ocupar el electrón del otro no metal. Para compartirse, unirse, formando una compartición. Vean que aquí ya las dos esferas se encuentran entrecruzadas y se están compartiendo los electrones como que si ambos fueran de cada uno. ¿Con qué finalidad? Lograr la estabilidad. Entonces, cuando los átomos no metálicos comparten los electrones, formamos el enlace covalente. Y entonces, cuando formamos el enlace covalente y tenemos dos o más átomos formando este enlace covalente compartiendo electrones, vamos a formar hoy sí una molécula. Aquí sí ya hablamos de moléculas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de enlaces covalentes. El enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. De forma rápida, una manera rápida de poder ver esto es ver que, por ejemplo, cuando tenemos un enlace covalente polar, quiere decir que los electrones van a pasar más tiempo alrededor de un átomo que de otro. Si nos ponemos en la tabla periódica, ¿quién es más electronegativo? ¿El cloro o el hidrógeno? Cloro. Ajá. El cloro, correcto. Entonces, si nosotros nos recordamos de qué es la electronegatividad, quiere decir la capacidad de un átomo para atraer hacia sí mismo los electrones de un enlace químico. Si nosotros vemos la electronegatividad y decimos, bueno, el cloro es más electronegativo, quiere decir que él es más capaz de atraer hacia sí mismo los electrones del enlace químico que está formando parte. Quiere decir que hay una compartición no equitativa. ¿Sí? Hay una compartición no equitativa, y es por eso que en estos diagramas en donde pueden ver las regiones electrónicas, vamos a ver un lado más coloreado de rojo que otro. Esta región rojita es donde nos establece que ahí hay más carga electrónica. Igual aquí podemos ver estos signos, estos símbolos que nos indican las cargas parciales, no las cargas totales, las cargas parciales. ¿Por qué cargas parciales? Porque el electrón no es como tal de sí el del cloro, se lo ha tomado prestado al hidrógeno, pero como él es más electronegativo, ese electrón compartido pasa más tiempo del lado del cloro, y es por eso que podemos ver esta región roja del lado del cloro, y tenemos una región azul que nos indica que hay una falta de carga electrónica del lado izquierdo. ¿Qué pasaría si nosotros colocamos dos átomos idénticos? Tenemos en ese caso tenemos un enlace covalente no polar. ¿Qué diferencia pueden ver de los colores? Como no hay una electronegatividad diferente, lo que tenemos es un enlace covalente no polar completamente puro. Hay una compartición equitativa, ¿sí? Equitativa. Cuando
hay un punto intermedio en ese enlace covalente, se forma una compartición equitativa. Es por eso que podemos ver que no hay una región como tal coloreada de más de un lado de la molécula, sino que tenemos algo del mismo color, ¿sí? Porque son átomos iguales. Por lo general, los enlaces covalentes no polares, que son 100% no polares, se dan entre átomos del mismo elemento. ¿Sí? Esto es muy importante. Se dan entre átomos del mismo elemento. Entonces, esto es muy importante que sepan, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos a jugar con los no metales, nos tenemos que fijar con la electronegatividad, ¿sí? Con la electronegatividad. ¿Qué pasa si tenemos una electronegatividad mayor para uno solo? Para uno de los átomos del elemento. Bueno, quiere decir que lo más probable es que tengamos un enlace covalente polar. Y es por eso que nos dice acá, los electrones del enlace son atraídos con más fuerza por el cloro que por el hidrógeno, pero se están compartiendo todavía. No hay una transferencia, es solo una compartición. Pero en este caso, ambos, vamos a decir que ambos atraen con la misma fuerza los electrones del enlace, que están representados con esos dos puntitos, ¿sí? Ambos están atraídos de la misma forma y por lo tanto tenemos un carácter no polar. ¿Sí? Un carácter no polar. ¿Dudas al respecto? ¿No? Excelente, perfecto, muy bien. Sigamos. Bueno, los compuestos covalentes, ya dijimos que los compuestos covalentes forman moléculas y vean esto, quiero que lo tengan en cuenta, vean estos puntos de fusiones, elevados, ¿sí? 801 y punto de ebullición 1465 grados Celsius. Mientras que los compuestos covalentes tenemos, por ejemplo, un punto de fusión de menos 115 grados Celsius y un punto de ebullición de menos 84.9. Quiere decir que a temperatura ambiente, que ahorita probablemente estaremos en 18 grados Celsius, pero normalmente en época de calorcito, ya tenemos 28, 29 grados Celsius, si están en San Miguel, pues van a tener 30, 34, la temperatura ambiente es cambiante. ¿Qué es lo que va a pasar? Quiere decir que estos compuestos, los compuestos iónicos, por ejemplo, este caso, el cloruro de sodio, quiere decir que va a estar sólido a temperatura ambiente. Pero este se va a encontrar gaseoso a temperatura ambiente. ¿Por qué creen que estará pasando esto? Y esto nosotros lo podemos estudiar si nosotros comparamos los compuestos iónicos con los compuestos covalentes. Fíjense, rápidamente. Los compuestos iónicos y los compuestos covalentes lo que hacen es que exhiben diferencias en sus propiedades físicas. ¿Pero por qué se genera esto? Por la naturaleza de los enlaces. ¿Sí? Por la naturaleza de los enlaces. Como la naturaleza de los enlaces es diferente, nosotros tenemos diferentes propiedades físicas. Recordemos, cuando tenemos enlaces covalentes, nosotros vamos a tener un enlace covalente, tenemos un compuesto covalente, tenemos una molécula, y es muy importante que sepan que más adelante, en la segunda clase, vamos a estudiar otro tipo de fuerzas que se llaman fuerzas intermoleculares, que ayudan a mantener a las moléculas unidas. Quiere decir que hay dos tipos de fuerzas en los compuestos covalentes. Hay dos tipos de fuerza de atracción. Una es la que mantiene unidos a los átomos de la molécula, ¿sí? Y la otra opera entre moléculas. Les conocemos, como les decía, les conocemos como fuerzas intermoleculares. ¿Qué es lo que pasa? Las fuerzas intermoleculares son más débiles, ¿sí? que los enlaces covalentes. Son más débiles. En consecuencia, como existen estas fuerzas intermoleculares entre las moléculas, y son, vamos a decirlo, hasta un tanto débiles, los compuestos covalentes casi siempre van a ser gases, van a ser líquidos, o sólidos si son sólidos van a tener puntos de fusiones bajos. Pero ¿qué es lo que pasaba con los compuestos iónicos? Los compuestos iónicos teníamos entramados cristalinos, ordenados, ¿sí? Es una gran red cristalina. Y las fuerzas electrostáticas que mantienen unidos a los iones son muy fuertes. Quiere decir que el compuesto iónico como tal es un entramado grande de iones ordenados. ¿Qué va a pasar? A temperatura ambiente los compuestos iónicos van a ser sólidos. Tienen puntos de fusión elevados.
Y como son iones quienes conforman los compuestos iónicos, muchos compuestos iónicos son solubles en agua, y como los iones están en disolución, las disoluciones acuosas de estos compuestos iónicos van a, por lo general, conducir la electricidad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante saberlo, de que como los compuestos covalentes tienen unas fuerzas que mantienen unidos a las moléculas como tal, los enlaces covalentes, y cuando ya está la molécula formada, mantiene unidas entre moléculas, que se llaman fuerzas intermoleculares, pero estas fuerzas intermoleculares son más débiles que los enlaces covalentes. Esto hace que los puntos de fusión sean bajos, puntos de ebullición sean bajos. Esto genera que sean gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión, a comparación de los compuestos iónicos, que como ellos tienen un entramado grande de enlaces iónicos uniendo todo el compuesto, ¿sí? Y los enlaces iónicos son muy fuertes, ¿sí? Esto va a generar que tengan puntos de fusión elevados. Quiere decir, recuérdense, cuando nosotros pasamos de un estado sólido a uno líquido, estamos pasando de un estado que es más ordenado, el sólido, a uno más desordenado. Quiere decir que tenemos que vencer estas fuerzas que mantienen unidas a los átomos, por ejemplo en los compuestos iónicos. Pero en los compuestos covalentes lo que hay que vencer es las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas entre sí, no a la molécula como tal, sino que entre moléculas. Entonces, más adelante nos vamos a dar cuenta de eso cuando veamos las fuerzas intermoleculares. Pero les quería comentar esa situación del por qué veían diferente los puntos de fusión y los puntos de ebullición en los compuestos iónicos y los compuestos covalentes. Ahora, ¿cómo yo logro diferenciar esto? ¿Cómo logro diferenciar entre un covalente y un iónico? Muy importante, y esto es una regla bastante práctica. Si los átomos tienen una gran diferencia de electronegatividad entre sí, los átomos que están unidos mediante ese enlace, por lo general, se van a formar enlaces iónicos. Hay una forma, hay una manera de estudiar numéricamente esto, y es que hay una regla que a veces se aplica para ciertos compuestos. Es una manera de aproximarse al estudio de los enlaces iónicos y los enlaces covalentes, y es que si la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados es 2 o más, ¿sí?, vamos a tener un enlace iónico, ¿sí? Vamos a tener un enlace iónico. Si es abajo de 2, por lo general podemos decir que es un enlace covalente. Pero esto es una regla que se aplica no para todos, sino que para la mayoría de compuestos iónicos, pero no para todos. Y como no se puede aplicar para todos, los científicos a niveles más avanzados ocupan algo que se llama un carácter iónico porcentual. Este carácter iónico porcentual nos describe, por ejemplo, la naturaleza de los enlaces como tal. Por ejemplo, si tenemos un enlace iónico completamente puro, 100% puro, vamos a tener un carácter iónico porcentual del 100%. Pero si tenemos un enlace covalente puro, que habíamos dicho que este enlace covalente puro es un enlace covalente no polar, aquí lo podemos ver entre átomos del mismo elemento, el porcentaje del carácter iónico es 0. Muy importante, no se conoce compuestos que tengan un carácter iónico del 100%, ¿sí? A pesar de que tengamos compuestos iónicos acá, el carácter iónico va subiendo, pero no conocemos alguno que tenga 100% de carácter iónico, sino que tienen elevados caracteres iónicos porcentuales, elevados, pero no del 100%. Ahora, nosotros no nos vamos a centrar en estudiar cuánto carácter iónico porcentual tienen. No, esto es solo una manera, se los mostraba para que vieran estas gráficas, si las encuentran en los libros, puedan entenderlas. Nosotros nos vamos a centrar más con el juego de las electronegatividades, ¿sí? Si hay una diferencia de electronegatividades entre los átomos de 2 o mayor, por lo general podemos decir que es un enlace iónico. Para nuestra clase podemos decir que es un enlace iónico, pero sepan que esto a nivel global no se puede ocupar para todos los compuestos, ¿sí? Sino que para la mayoría, pero no para todos. ¿Dudas al respecto? ¿No?
vamos a ver los comentarios. Veamos a ver si hay. Vamos a ver si hay comentarios. Veamos. Voy a leer los comentarios. Veamos, dice este comentario, ¿qué haría falta para tener un qué? Bueno, se me fue. ¿Qué haría falta para que fuera un 100%? Bueno, en la práctica no existe. En la práctica no existe esto. De antemano te lo digo. En la práctica no existe. Ahora, si nos vamos a lo teórico, ¿cuáles serían lo más posible que se cumplan todas las condiciones? Fíjate, primero, el átomo que dona los electrones tiene que tener una electronegatividad extremadamente baja, ¿sí? Extremadamente baja. El átomo que acepta los electrones tiene que tener una electronegatividad extremadamente alta, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda garantizar una completa transferencia de los electrones, que no haya compartición en ningún momento, ¿sí? Que no haya compartición, que sea una transferencia electrónica total. Quiere decir que el electrón pasa 100% por completo de un átomo al otro. No hay en ningún momento la posibilidad de tener una compartición de electrones y se forman iones. Se forman iones positivos y negativos, ¿sí? Se forman iones positivos y negativos. Habría una atracción exclusivamente por atracción electrostática, ¿sí? Atracción electrostática. Pero el problema es que todos los enlaces iónicos, todos los enlaces iónicos, debido a que las electronegatividades no responden a esta respuesta perfecta de tener la diferencia completa para tener una transferencia entera de electrones, una transferencia total, como no se responde a esto, todos los enlaces iónicos tienen un tanto de carácter covalente, aunque nosotros los estudiamos como tal, como enlaces iónicos, como una transferencia. Pero todos los enlaces iónicos tienen un pequeño carácter covalente que en la teoría se estudia, pero cuando hablamos de enlaces iónicos y enlaces covalentes los separamos, ¿sí? Los separamos. Ya cuando se estudian más adelante los enlaces, tenemos esta situación en donde tenemos el porcentaje y los enlaces no se ven como iónicos y covalentes, sino que se empiezan a ver de manera porcentual, pero la mayoría de compuestos clásicos iónicos tienen un elevado porcentaje de carácter iónico. Entonces, en la realidad no existe un enlace iónico 100%, solo tenemos límites teóricos. Así que, por el momento eso, Rodrigo, en la realidad no lo tenemos, pero teóricamente sí se puede llegar a establecer. Pero en la práctica, pues lamentablemente no hay, ¿sí? Ahora, veamos, sigamos. Aquí está, una tablita en donde tienen las electronegatividades. Recuerden que las electronegatividades son relativas, no es propia de cada elemento, sino que va comparado con los elementos de la tabla periódica. Y ustedes pueden observar, y esto les va a servir mucho cuando hagan exámenes, hagan alguna tarea, hagan alguna discusión, se van a dar cuenta que el flúor es el elemento más electronegativo, ¿sí? El flúor es el elemento más electronegativo. Ok. ¿Qué necesito dominar entonces? Necesito dominar la idea de la compartición de electrones, la idea de la transferencia de electrones, recordarnos del carácter metálico de los elementos, tenemos que recordarnos de eso, dominar la regla del octeto, que ya más o menos la conocen con las configuraciones electrónicas, y algo que vamos a ver en la clase del día de hoy, las estructuras de Lewis. Ahora, las estructuras de Lewis lo que hacen es representar con puntitos los electrones de valencia de los elementos. Pero cuando esto es las estructuras de Lewis de los átomos, ¿sí? De los átomos, los electrones de valencia. Y si no han hecho la relación, les comparto a que hagan la relación. Por ejemplo, en las tablas periódicas a veces los grupos van del 1 al 18, pero muchas veces dice 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Vean que los que están en el grupo 1A tienen un electrón de valencia. Los que están en el grupo 2A tienen 2. Los que están en el 3A tienen 3. Los que están en el 4A tienen 4. Los que están en el 5A tienen 5. Los que están en el 6A tienen 6. Los que están en el 7A tienen 7. Y en el 8A, a excepción del helio, todos tienen 8.
Es lo que comentábamos, que el helio completaba su estabilidad con 2 electrones, no con 8 como los demás gases nobles, ¿sí? Entonces, ojo para que lo tengan ahí en el momento de visualización. Ahora, cuando nosotros tenemos la regla del octeto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la regla del octeto es lo que se busca, es que se tiendan a formar enlaces, ¿sí? Porque la regla del octeto lo que busca responder es cómo se están formando estos enlaces. Entonces, la regla del octeto lo que va a responder es, se tienen que formar enlaces hasta que se rodeen los átomos de 8 electrones de valencia, a excepción, por ejemplo, del átomo de hidrógeno, que él solo puede mantener su nivel energético con 2 electrones. Esto es una deficiencia por sus orbitales atómicos, ¿sí? Pero si es diferente al hidrógeno, los elementos van a tender a formar enlaces hasta que se rodeen de 8 electrones de valencia, ¿sí? Hasta que se rodeen de eso. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones. Se llaman, por ejemplo, los octetos incompletos, los octetos expandidos. Hay excepciones respecto a esto, que más adelante las vamos a ver. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros tenemos los elementos, antes de poder entrar a los octetos, tenemos que, usted pregunta, y esto es una pregunta rápida para saber si ya lo tienen en mente. Ustedes estudiaron hibridación en bachillerato, la hibridación atómica, principalmente la del carbono. Yo no. No Yo les no. enseñaron hibridación. Tampoco. No. Yo no. No, vaya, vamos a ver. No, yo tampoco. Tranquilos, vaya, está bien, no la vieron, está bien, vamos a echarle la culpa al bachillerato, está bien. Vaya, ¿qué mal el bachillerato? Vaya, vamos a estudiar lo de las hibridaciones, lo vamos a ver de una manera sencilla, ¿sí? Porque las hibridaciones es un concepto, es una teoría un tanto aplicada en la imaginación de cómo funcionan los átomos. Porque ustedes recuerden, por ejemplo, recuérdense, los átomos, los orbitales atómicos no tienen una forma establecida como tal. Un canal que les recomiendo de YouTube, muy bueno, se llama Quantum Fracture, muy bueno, que hace la explicación acerca de cómo funcionan los orbitales atómicos, muy bueno, gran físico español, muy bueno, que pueden ver, tiene unas imágenes, unos videos ahí muy bonitos, que les puede ayudar a entender cómo funcionan los orbitales atómicos, que en teoría nosotros les damos una forma establecida. Pero ¿qué son los orbitales atómicos sino la probabilidad de encontrar electrones? Entonces nosotros cuando estudiamos hibridación estamos tratando de entender o explicar que hay una modificación en la posición electrónica, una reorganización, correcto, como dice José, hay una reorganización electrónica. Y entonces nosotros podemos suponer de que hay una modificación de la forma de los orbitales atómicos, pero esto es hipotético. Esto es una manera de explicarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros pensásemos, bueno, yo voy a mezclar orbitales atómicos, voy a reorganizar mis orbitales y les voy a dar una forma diferente. Lo que estaríamos haciendo como tal sería una fusión de electrones, y esto no puede pasar. Porque, como les comento, ¿qué son los orbitales sino la probabilidad de encontrar electrones como tal? Entonces, cuando nosotros estudiamos la hibridación, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que se están hibridando los orbitales? ¿Por qué es que se están hibridando? Fíjense, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, tomamos el átomo de carbono, electrones desapareados que pueden formar enlaces solo tiene 2. Pero, por ejemplo, si nosotros recordamos la estructura, por ejemplo, del metano, que el metano es un carbono con 4 hidrógenos, la pregunta es, si solo tiene dos electrones desapareados, ¿cómo hace el carbono para unirse a 4 hidrógenos? ¿Cómo haría? Y es más, si nosotros desapareáramos todos, la supuesta forma de los orbitales nos generaría que los enlaces no tuvieran la dirección adecuada para formar la estructura
tridimensional que conocemos del metano. ¿Cómo se responde a esto? Se responde con una hibridación, una acomodación de los orbitales para formar enlaces químicos de manera estable. Palabras sencillas, el átomo en teoría lo que está haciendo es mezclar sus orbitales para poder enlazarse mejor. Esa es la respuesta de la hibridación. ¿Qué es una hibridación? Es una mezcla de orbitales para poder enlazarse de manera óptima. ¿Sí? Entonces nosotros generamos, cuando nosotros vamos a ver la hibridación tiene todos los elementos. Vamos a poder ver, estudiar el oxígeno, el azufre, pero nos vamos a centrar principalmente en la hibridación del carbono. ¿Por qué la hibridación del carbono? Porque nosotros vamos a llevar una parte de química orgánica y los compuestos carbonados, ¿sí? Los compuestos carbonados, hay muchos enlaces y entonces la hibridación ocurre sobre todo en el carbono, un tipo de elemento que forma muchos tipos de enlaces y lo vamos a ver cuando llevemos química orgánica y cuando veamos cómo esta química orgánica trasciende a la bioquímica, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que entender con la hibridación es que en teoría los electrones de una molécula ocupan la posición en orbitales atómicos individuales. Entonces puedo tener esquema de átomos individuales participando en la formación de enlaces. Y otra cosa muy importante es que en teoría lo que tenemos es que hay un traslape de orbitales cuando formamos enlaces. Quiere decir que los orbitales van a tener un traslape de posición, quiere decir que van a compartir una región común en el espacio. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué tipo de hibridaciones tenemos? Por ejemplo, tenemos la hibridación sp3. ¿Qué pasa con la hibridación sp3? El átomo puede formar 4 enlaces simples. Y lo que tenemos que hacer es, como dijimos, mezclar orbitales para generar orbitales idénticos, híbridos, pero que sean iguales entre sí, porque cuando nosotros vemos y estudiamos al metano, nosotros vemos que se forman enlaces similares, idénticos, y que tienen una organización espacial adecuada. Por ejemplo, esto es típico cuando tenemos los alcanos. Más adelante van a estudiar qué son los alcanos. Son los compuestos hidrocarbonados de los más sencillos cuando se estudia química orgánica. ¿Qué pasa? Se mezclan 4 orbitales, un orbital S con 3 orbitales P, y por eso le llamamos sp3. Vean, 1S y 3P, porque estamos mezclando un orbital S con 3P. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a la hibridación sp2, como el nombre lo dice, vamos a tener 3 orbitales hibridados, vamos a tener 1S con 2P, y nos va a quedar un P puro, que ya más adelante vamos a ver para qué sirve. Un P puro. Y rápidamente vemos en la hibridación sp, ya les voy a explicar lo que están en las diapositivas anteriores, sp, un orbital S y un orbital P, que nos deja 2 orbitales puros. Ahora, muy importante, vamos a ir viendo la hibridación sp3. Vean, la hibridación sp3 tenemos una formación de una figura con unas posiciones muy específicas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en la hibridación sp3, nosotros vamos a tener una figura tetraédrica. Entonces, si nosotros medimos los ángulos por acá, midiésemos los ángulos de separación, nos queda aproximadamente de 109.5 grados. Aproximadamente, ¿sí? Pero ¿por qué 109.5? Miren, hay maneras de explicar esto. Una de las maneras de explicar esto es ver las formas de los supuestos orbitales. Si nosotros tenemos un orbital esférico y orbitales lobulares, nos van a quedar lóbulos que son más grandes de un lado que de otro, o sea, lóbulos que no son equitativos, pero la parte más grande lobular es la que tiene esa carga electrónica, pero nos van a quedar en los 3 ejes, en la X, en la Y y la Z, formando una figura tridimensional. Y la manera de formar esta figura tridimensional que ha generado una mezcla de 4 orbitales es poder separar, porque recuérdense que los orbitales contienen electrones. Entonces, si estos orbitales híbridos que se me han formado contienen electrones, los electrones tienen la misma carga, no se quieren ver entre sí.
¿Cuál es la manera más óptima de poder separar a los electrones cuando hay estos 4 orbitales híbridos? Para minimizar la repulsión entre los pares de electrones, en este caso la mejor forma de separarlos es un tetraedro. ¿Sí? Un tetraedro es la mejor forma de separarlos. Y es por eso que tenemos una figura tetraédrica. ¿Sí? ¿Qué pasa con la hibridación sp2? Vean, tenemos 3 orbitales híbridos. Tenemos 3 orbitales híbridos. Y por lo tanto tenemos 3 pares de electrones que se van a acomodar. Pero la pregunta es, ¿qué orbitales híbridos estoy agarrando? Estoy haciendo orbitales sp2, pero si nos fijamos, nos queda libre el orbital pz. Quiere decir que la dirección que van a tomar estos orbitales va a ser en el eje X y en el eje Y. No vamos a tomar en cuenta el eje Z. ¿Qué pasa si tenemos eje X y eje Y? Vamos a tener un plano. Estudiamos geometría en bachillerato, ¿verdad? ¿Sí? Sí. No, dice, ¿cómo no les van a dar bachillerato? Uch, ya vi que están de mentirosos. Y yo llevé bachillerato, si les dan geometría. Vaya, entonces si se recuerdan que en el eje X y en el eje Y vamos a tener una figura plana. No vamos a tener una figura tridimensional como en el caso anterior que teníamos al eje Z mezclado. ¿Y qué es lo que pasa? Que este orbital P de acá, es un orbital que queda puro, lobular, y como queda lobular, ¿sí? Los electrones van a estar tanto arriba como abajo del plano. Este plano es el de los orbitales híbridos. Este plano que se genera acá, que a ver si tengo una imagen, aquí está, una imagen. Este plano de acá es el de los orbitales híbridos. Y esta nube de electrones es el enlace que se genera por los orbitales puros, los pz puros, ¿sí? Entonces, estos verdes son los orbitales híbridos y los grises son el orbital sin hibridar, en este caso el pz. Entonces, cuando nosotros unimos a 2 carbonos que tienen la misma hibridación, vamos a estar formando enlaces en un plano, pero va a haber un enlace que va a compartir electrones, porque recuérdense que el orbital P tiene electrón, ahí tiene electrón, entonces va a poder formar un enlace. Y es entonces lo que conocemos como enlace pi. Vean, enlace pi. Un enlace covalente que se traslapa de manera lateral. Y un enlace sigma, que en los enlaces sigma vamos a estar, cuando tengamos la hibridación, cuando tenemos enlace sigma, vamos a tener enlace, sí, sigma, sí, 6-7, sigma. Ajá, meme de Instagram. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un enlace sigma? Vamos a tener un traslape extremo con extremo, ¿sí? Extremo con extremo. Y normalmente, cuando estudiamos la hibridación, aquellos orbitales híbridos son los que van a estar formando los enlaces sigma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos la hibridación sp? Vean, la hibridación sp solo va a unir un orbital S con un orbital P. Quiere decir que nosotros solo vamos a trabajar en el eje X. Quiere decir que nuestra figura tridimensional que nos va a estar formando nuestra molécula es lineal. Es lineal. Y si nosotros tenemos una figura lineal, la mayor separación entre los orbitales híbridos, entre los pares de electrones, ¿qué es? Una línea recta. Quiere decir que la diferenciación de enlace entre lo que tenemos, la figura va a ser de 180 grados la de separación de orbitales, y eso nos va a formar una figura lineal, porque solo estamos ubicando de manera lineal con el eje X, solo estamos agarrando un orbital P, ¿sí? Solo estamos tomando un orbital P. Entonces, si solo estamos tomando un orbital P, nos van a quedar 2 orbitales P libres. ¿Y qué habíamos dicho de estos orbitales P puros libres que se traslapan de manera lateral? Nos van a estar formando ¿cuántos enlaces pi? 2, porque hay 2 orbitales P puros. Entonces, una idea para identificar los enlaces sigma y los enlaces pi es que si yo tengo 2 orbitales, si yo tengo un triple enlace, por ejemplo, un triple enlace,
Tengo un enlace sigma y los otros dos enlaces son enlaces pi. Esto generalmente pasa en los alquinos, cuando se genera un enlace triple. Si tenemos un alqueno que tenemos un enlace doble, tenemos un enlace sigma y este enlace pi se genera por el orbital p puro que quedó en los alquenos. Y cuando tenemos enlaces simples, que creo que aquí no tengo la figurita, pero cuando tenemos el metano, etano, tenemos a estos hidrocarburos, tenemos enlaces que son sigma meramente, porque son un traslape extremo con extremo, porque son solo orbitales hibridados, ¿sí? Orbitales híbridos, ¿sí? Entonces, muy importante esto. Entonces, luego de que nosotros vemos esto, nosotros podemos darnos cuenta que los orbitales se reordenan, ¿sí? Se reordenan para poder enlazarse. Entonces, cuando nosotros, después de la reorganización, nosotros vemos que los orbitales no quedan con 8, tenemos un octeto incompleto. Si vemos que nos quedan más de 8 electrones rodeando el elemento, tenemos un octeto expandido, ¿sí? Hay más de 8 electrones alrededor de este átomo central. Tenemos un octeto expandido. Esto suele pasar, por ejemplo, en elementos del tercer periodo de la tabla en adelante, porque tienen la posibilidad de tener orbitales vacíos, y en estos orbitales vacíos ellos pueden colocar electrones y formar más enlaces, ¿sí? Entonces, normalmente, nosotros nos vamos a centrar en aquellos octetos completos. Sí que pueden haber características, algunos ejercicios en donde tengamos octetos expandidos, octetos incompletos, pero generalmente nos vamos a centrar en los octetos completos. Ahora, para terminar la clase, porque ya van a ser las 8, le voy a enseñar rápidamente cómo hacer las estructuras de Lewis. Y esto lo pueden practicar en la casa. Los puntitos, esto para los enlaces, para los compuestos covalentes. Ojo, para los compuestos covalentes. Los puntitos, cuando tenemos esos puntitos, son electrones sin compartir. Sin compartir. Y los electrones compartidos se pueden generar, se pueden colocar en la imagen como estos dos puntitos que están compartidos por los dos átomos, en este caso de flúor, pero de mejor manera una línea entre los dos átomos. Y nosotros entendemos que esta línea, si nosotros recordamos que es una línea, es la conexión de dos puntos, quiere decir el punto del flúor y el puntito del otro flúor. Y tenemos una línea. Y ahí generamos esa compartición. Quiere decir que estos son pares libres y estos son pares enlazantes. Y aquí tenemos una molécula de flúor, ¿sí? Flúor molecular. Muchas veces los halógenos, como el flúor, el cloro, el bromo, necesitan ese electrón que les hace falta y por eso fácilmente pueden estar como moléculas diatómicas para compartir un electrón y generar ese octeto, completar ese octeto y mantenerse estables. Ahora, reglas rápidas para hacer estructuras de Lewis sencillas. Ojo, sencillas, y aquellas que formen octetos. Muy importante, aquellas que tengan un átomo central y que formen octetos. Primero vamos a determinar, vamos a hacer esta estructura de acá. Podemos hacer todas estas con estructuras de Lewis, podemos hacerlas. Pero si tomamos esta, visualmente, ¿quién creen ustedes que va a ser quien va a ser el átomo central? Nosotros observamos y nosotros ubicamos en el espacio y vemos, bueno, solo hay un átomo de fósforo. Bueno, lo más probable es que él sea el átomo central, por lo general. Solo hay un átomo de fósforo. Mientras que hay 3 cloros que, si el átomo de fósforo es el central, los cloros están rodeando al fósforo. Este es el primer paso. El segundo paso que hay que hacer es saber... ¿Hola? ¿Qué pasó? Me asusté. Dios mío. No se preocupe. Ya casi terminamos. Yo sé que ya hace hambre. Ya casi terminamos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que saber cuántos electrones tenemos disponibles. ¿Y cuáles son estos electrones disponibles? Los electrones de valencia. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? 5. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? 7. Pero ¿cuántos dice, ¿verdad que el hidrógeno nunca irá al centro? Correcto, nunca irá al centro, no va al centro. Por eso, y fíjate que por eso puse esta imagen acá,
el hidrógeno por lo general va en los extremos, ¿sí? Va en los extremos y no va a ir en el centro. Por ejemplo, en el metano no puede ir en el centro. Muy bien la observación, Jefferson, correcto. No va en el centro. Entonces, siguiendo con esto, si hacemos la multiplicación, tenemos 26 electrones disponibles para poder hacer nuestra estructura de Lewis. 26 electrones disponibles. Entonces, si tenemos estos 26 electrones disponibles, quiere decir que nosotros vamos a jugar a los puntitos y las rayitas con 26 electrones disponibles. ¿Qué falta hacer? Saber cuántos van a ser enlazantes y cuántos van a ser libres. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a calcular los electrones necesarios, los electrones compartidos, el número de enlaces y los electrones no compartidos. Suena complicado, pero realmente es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es entender que si nuestros elementos van a estar formando el octeto, los electrones necesarios para cada uno de estos átomos son 8. Son 8 meramente. Y si yo tengo un átomo de fósforo y 3 de cloro, yo multiplico 8 por 1 y 8 por 3 y al final tengo 32 electrones necesarios. ¿Qué pasa? Estos son los que hipotéticamente necesito. Pero ¿yo cuántos tengo? Tengo 26. Ah, perfecto, tengo 26. Quiere decir que si yo quisiera que cada uno de ellos cumpliese el octeto, yo necesito 32. Pero recuérdense que nosotros tenemos un as bajo la manga, los enlaces. Los enlaces nos van a permitir compartir electrones entre los átomos y poder formar el octeto para cada uno. Entonces, ¿cómo hacemos los electrones compartidos? Vean lo que dice, compartidos. Si nosotros sacamos los electrones compartidos, obtenemos los electrones compartidos, nosotros vamos a obtener cuántos electrones van a estar formando enlaces. ¿Y cuántos electrones forman un enlace? 2. Es por eso que lo que nosotros vamos a hacer es esta resta. Electrones necesarios menos electrones disponibles son los que necesito para formar el octeto, menos los que tengo y me genera un 6. ¿Y cuántos electrones me forman un enlace? Me forman 2. Quiere decir que este 6 lo puedo dividir entre 2 y yo voy a tener mi número de enlaces. Vean, 3. 3 enlaces, que si ustedes ya se pueden ir viendo, son los enlaces que se van a formar entre el fósforo y el cloro. ¿Sí? Entre el fósforo y el cloro. Ahora, ¿qué es lo que faltaría? Si ya tengo los enlaces, los electrones no compartidos. ¿Cuáles son los electrones no compartidos? Los puntitos que vamos a colocar alrededor de la estructura. Todos los puntos que se van a utilizar en la estructura. ¿Cómo hago esto? De mis electrones disponibles, porque yo solo puedo jugar en mi estructura con mis electrones disponibles. Tengo 26, pero yo sé que necesito 6 para formar los enlaces. 26 menos 6 igual a 20. Quiere decir que yo tengo que colocar 20 puntitos para formar octetos. ¿Cómo hacemos esto? Colocamos los átomos, colocamos los enlaces, que si nos fijamos, hay 3 enlaces, respetamos lo de la fórmula. ¿Cuántos electrones? Aquí hay 2, 2 y 2. Tenemos 6. Estamos respetando lo de los electrones compartidos. Y procedemos a completar los octetos. Principalmente, lo que se tiene que hacer es empezar a colocar los octetos del átomo que no es no central, los del cloro. Como aquí tiene 2, aquí necesito 6. Vean, 2, 4, 6. Y estos 2, 8. Octeto completo. Vamos a ir poniendo la pluma. Opción de puntero, pluma. ¿Dónde está? Pluma. Aquí está. Vean, aquí hay 2 electrones. Aquí hay 6. Aquí hay 6. Aquí hay 2. Aquí hay 2. Y aquí hay 6. ¿Cómo? Recuérdense, los enlaces covalentes se comparten los electrones. 6 más 2, 8. 6 más 2, 8. 6 más 2, 8. Perfecto, tengo el octeto. Es lo que me hace falta. Si yo veo al fósforo, yo tengo 6. 2, 4, 6. ¿Qué me hace falta? 2 puntitos, que son estos 2 de acá. Y veamos, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Listo. Tenemos nuestra estructura de Lewis. Y listo. Ya está. La estructura de Lewis. Vean. Ahora, punto final para terminar la clase.
las cargas formales. Yo las cargas formales les dije que era una manera de poder identificar si nuestra estructura de Lewis está adecuada. ¿Cómo puedo corroborar mi estructura? Con mis cargas formales. ¿Qué es la carga formal? Rápidamente. La carga formal, y esta es la última lámina que tenemos para el día de hoy, ¿qué es la carga formal? Rápidamente, cuando tenemos una estructura de Lewis y vemos la carga formal, es un número que me indica si el átomo dentro de una estructura de Lewis tiene más o menos electrones que debería tener a comparación del átomo neutro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los electrones de valencia del fósforo? Son 5. Y le vamos a restar los electrones asignados, los que les hemos asignado. Tenemos 1, tenemos 2. Asignado al fósforo, no vamos a tomar los 2 compartidos, solo vamos a tomar la mitad. Quiere decir 3, 4, 5. ¿Sí? Asignados. 5 menos 5 es 0. Una carga formal de 0 es lo óptimo. ¿Sí? Es lo óptimo. Nosotros vamos a preferir estructuras que tengan cargas formales de 0. ¿Qué pasa con el cloro? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este asignado 7. Como los cloros son idénticos, si yo saco la carga formal de 1, saco la carga formal de todos los demás. Entonces, ¿cuántos son de valencia los electrones del cloro? 7. ¿Y cuántos son los electrones asignados? 7. Mi carga formal es de 0. Si yo por lo general tengo cargas formales de 0 cercanas a 0 cuando son neutros los compuestos, es que tengo una estructura de Lewis adecuada. ¿Sí? Y bueno, no sé si hay dudas de lo que hemos visto. Si no, ha sido para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. ¿Cómo podemos saber cuántos electrones de valencia tiene un elemento? Muy buena pregunta. Podemos recordar esta tabla de Tamer. Ahorita que están empezando a estudiar, pueden empezar con esta tabla para saber los electrones. Dice Marjorie, yo tengo una pregunta respecto a los grupos de laboratorio debido a que no aparezco ninguno. Ya te comunicaste con los representantes, Marjorie, porque si ellos mandaron un listado en donde el día de hoy vamos a subir el listado actualizado con los... Ojo, cuidado, Guillermo, no es el número atómico. El número atómico es diferente a los electrones de valencia. Cuidado, mucho cuidado. Pero volviendo a lo de los grupos, hoy vamos a subir el listado actualizado con las personas que enviaron su nombre con los representantes para que puedan ver que ya están en grupos. Si no han mandado el listado, si no han mandado su nombre los representantes, escriban al correo electrónico de secretaría.química.fm, pero nosotros, hasta donde ya sabemos, tenemos un listado de estudiantes que el día de hoy van a estar actualizados los grupos para que vean que ya están, ¿verdad? Entonces, si ya enviaron su nombre con la representante, éxito. A ver, Julia María. Ajá, dime, Julia, ¿cuál es tu duda? Buenos días, sí, yo quería ver si me podría volver a explicar lo que es la carga formal, por favor. Claro. A ver, no sé si Ariel tiene la misma duda o es diferente, para así matar 2 pájaros de un tiro. Es diferente. ¿Cuál es tu duda, Ariel? Con respecto a los informes de laboratorio, fíjese que yo le había preguntado a la ingeniera que si tenían que ser a mano o impresos y ella me dijo que impresos, pero en el aula virtual sale que son a mano, así que quería saber a mano. A manito, okay. Sí, a manito. Creo que alguien más tiene otra pregunta. Ya voy con la tuya, Julia. Quiero saber si las preguntas son de administrativas o de la clase como tal. Dime, Daniela. ¿Verdad de que esto de la estructura de Lewis solo aplica para los enlaces covalentes? Por lo general, nosotros lo vamos a estar viendo para los compuestos covalentes. Sí, más que nada, bueno, cuando vemos las estructuras de Lewis, y decimos, bueno, ¿solo aplicará para compuestos covalentes? Bueno, mira, la respuesta sencilla que te puedo dar con respecto a esto es que sí, principalmente, porque las estructuras de Lewis están diseñadas para describir los enlaces covalentes, ¿sí? Los compuestos iónicos se pueden, el problema es que no se comparten. Sí podemos ocupar diagramas
tipo Lewis para mostrar la transferencia de electrones con puntitos y tal. Sí podemos hacer eso, pero estas estructuras con las líneas y los puntos, por lo general la respuesta corta es sí. Es principalmente para describir enlaces covalentes. Gracias. Excelente. Vaya, Julio, hoy si nos quedamos con tu duda, las referencias bibliográficas van a estar después de que se suba la clase. O sea, va a estar la clase hoy lista, el día de hoy, y las referencias van a estar hoy mismo en la parte de las conferencias, así que tranquila, van a estar ahí en el apartado de referencias bibliográficas. Se los voy a dejar escrito en el aula virtual para que lo puedan revisar tranquilamente. Yo tengo Excelente. una duda. Ajá. Con respecto a la tabla que está ahorita está presentando, los electrones de valencia serían cada uno de los puntitos que estaban alrededor del elemento. Correcto, ¿verdad? Es correcto. Es correctísimo. Bueno, muchas gracias. No, está bien. Vaya, Julia, tu pregunta, las cargas formales. Vamos a ver la carga formal, lo último de las cargas formales. ¿Cómo obtener la carga formal? Rápidamente. Recordemos, ¿qué es la carga formal? Dijimos que las cargas formales es un número que nos va a indicar si un átomo dentro de la estructura de Lewis tiene de más o tiene de menos electrones a comparación de un átomo neutro. ¿Sí? No es que estemos viendo cargas reales, solo estamos evaluando si la estructura de Lewis está bien dibujada. Entonces, la fórmula para poder encontrar la carga formal es los electrones de valencia menos los electrones asignados. Y por lo general, valores de cargas formales que sean cercanos a 0 o 0 son los preferidos. En estos casos que todo es neutro y que tenemos elementos, tenemos una molécula que no tiene cargas, vamos a valorar si la carga formal puede quedar de 0. Esto es muy importante. Hay casos muy específicos en donde la carga formal no queda de 0. Este no es el caso, este es un caso introductorio. Pero hay casos en donde no queda de 0 y tenemos que valorar cuál es el que no queda de 0. Y si podemos modificar la estructura de Lewis para que las cargas formales nos queden con un valor de 0, porque preferimos valores cercanos a 0 o 0. ¿Sí? Entonces, si no tenemos un 0, podemos hacer modificaciones en la estructura de Lewis que respeten la regla del octeto para poder hacer 0 la carga formal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo obtenemos? Electrones de valencia, ya los conocemos. Si hacemos el del fósforo, por ejemplo, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 5. Y los electrones asignados son los electrones libres y la mitad de los enlazantes. Quiere decir que si él tiene 3 enlaces, tiene unidos 6 electrones enlazantes, pero como es la mitad de los enlazantes, es 3, porque solo le toca uno de los dos. ¿Sí? Cuando hacemos los electrones asignados, es únicamente en ese caso que decimos que le toca uno de los dos. Él en teoría puede ocupar este electrón para completar su octeto y buscar su estabilidad. Claro que lo puede hacer. Pero para el estudio de los electrones asignados, solo le colocamos uno de los dos del enlace como tal. Entonces contamos 2 libres y 3 enlazantes son 5. Hacemos la resta de valencia menos asignados y tenemos el valor de nuestra carga formal. Y eso nada más, Julio. Sí, muchas gracias. Y No, mi pregunta, sí, pero sí. eso es con respecto a secretaría. Yo envié un mail pidiendo un permiso para el lunes, pero no me han respondido. Ah, bueno, ya le van a responder. Si ya lo envió, ya lo van a responder dentro de unos momentos. Recuérdese que por motivo los correos a veces se llenan, entonces vamos por orden de llegada, así que no tenga duda que se les va a responder. Y si no le han respondido, vuelvo a enviar el correo, porque probablemente si hubo algo ahí de un tecleado diferente al momento de escribir el correo, probablemente se envió otro correo. Entonces, vuélvalo a enviar. Si no le responden, vuélvalo a enviar para que le puedan responder. Bueno, muchas gracias, licenciado. No, está bien, de acuerdo. Entonces, básicamente digamos que se resta los electrones de valencia que tiene el fósforo Sí. con los electrones asignados. Es que correcto. En este caso serían 2. En este caso serían 5. 2 libres y 3 de los enlazantes. ¿Sí?
Y creo que Daniela tenía una pregunta. Yo vi una chica, Daniela, que tenía la mano levantada. No sé. ¿La otra semana tendremos clases presenciales? Sí, la otra semana tendremos clases presenciales. Ojo, son asesorías. Y es por eso, vean, yo me quisiera quedar aquí hasta las 9 de la mañana respondiéndoles. Lamentablemente hay reuniones que hacer. Pero las asesorías van a servir para que con las preguntas que no se han logrado resolver aquí por cuestiones de tiempo, porque son las 8:21, las hagamos en las asesorías. Y en asesorías ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran y se va a repasar todas estas clases, ¿sí? En asesorías se va a responder todo esto. Tranquilo. Si no le respondo a alguien acá por cuestiones de tiempo, en asesorías le vamos a responder a todos y todos van a poder levantar la mano, ¿sí? Excelente. Buenos días, ¿solo las asesorías son presenciales la otra semana o también las clases? Correcto, solo las asesorías son presenciales. Recuérdense que van a estar distribuidos por grupos. Van a estar distribuidos por grupos y se les va a explicar en el aula virtual cómo van a asistir a estas asesorías. Un grupo va a estar presencial mientras que el otro grupo va a estar virtual en un determinado día. Vean el aula virtual, ahí va a estar cómo va a ser la separación de grupos. ¿Las asistencias de las asesorías entran en la asistencia global? Claro que sí, todo en la asistencia entra. Lleguen a las asesorías. A ver, Jason. Buenos días, Lick. Tengo una pregunta. Ya, ¿cómo se llama? En la tabla periódica sale que el número de valencia está debajo del peso atómico, pero en el caso del fósforo dice que son 3, 4 y 5. Siempre tenemos que seguir la tabla que nos dio o nos podemos guiar de esto, porque dice... Me imagino que tu tabla periódica, no sé si hay una tabla periódica de la UCA, hay una tabla periódica que se compra en la universidad. La verdad que yo no logro distinguir, a veces las tablas periódicas traen mucha información. Mi recomendación para que tú te aprendas los electrones de valencia, mi recomendación es que sigas esta tabla de acá, pero que sigas lo del grupo. El grupo 1A tiene un electrón de valencia, el grupo 2A tiene 2 electrones de valencia, el grupo 3A y así. ¿Por qué? Porque las tablas periódicas pueden tener mucha información, y algunas pueden tener información que te puede llegar a confundir. Esta es la manera más fácil de aprenderte los electrones de valencia, ¿sí? Esta es la manera más fácil. Bueno, muchas gracias. No, hombre, un placer. Bueno, chicos, vamos a cerrar la grabación. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. No es necesario que tenga logo. No es necesario que tenga logo. Cuídense un montón, mis estimados, desayunen. Nos vemos el día de mañana en la clase de mañana. Pasen feliz jueves. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eli. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Adiós.